A continuación, y utilizando el mismo conjunto de datos, vamos a ver otro ejemplo de gráfico. Ese, como les mencionaba, ese gráfico que nosotros obtuvimos allí y que luego replicamos para tenerlo de dos formas diferentes. Ahí lo teníamos alojado en una hoja exclusiva y aquí lo pusimos en una hoja donde podía compartir espacio con otras cosas. En principio es el gráfico más habitual, el que estamos más acostumbrados a ver, pero hay situaciones en las que nos puede interesar alguna otra cosa. Por ejemplo, nos puede interesar representar el peso en porcentaje de cada una de las marcas con respecto a las unidades o eventualmente a los importes. En principio vamos a hacerlo con las unidades para elegir otra parte del set de datos aquí. Entonces, señalo desde la palabra marca hasta la última del valor del último de los valores de unidades y voy a insertar un gráfico del tipo circular. Los gráficos del tipo circular tienen la peculiaridad de que nos sirven a los efectos de representar fácilmente como porcentaje las cosas. En este caso voy a agarrar una versión 3D de mi gráfico. En cualquier caso, luego le puedo mover el ángulo para que se vea de otra manera. Pero en principio en 3D queda bastante atractivo ahí. Bien, y ahí tenemos entonces cada una de las marcas, cuánto representan del total. Está bastante, como se puede apreciar ahí, bastante parejo. Alguna un poco más grande que la otra, por ejemplo Toyota tiene un poquito más que Honda y que Suzuki, pero anda más o menos como Hyundai, y Nissan un poco menos que Toyota y Hyundai. ¿Ah? Bien, el asunto es que nosotros podemos utilizar la etiqueta de datos del gráfico para representar para saber el porcentaje. Vale decir que no necesitamos hacer un cálculo extra en nuestros datos para saber el porcentaje. Después, de todas maneras, les voy a mostrar cómo haríamos el porcentaje para calcular el porcentaje, cuánto pesa cada una de las marcas en unidades con respecto al total, para que les quede para que les quede la forma y corroborar de que efectivamente lo que hace el gráfico está correcto. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle las proporciones al gráfico para que quede más adecuado. Le voy a decir que en lugar de medir 7,62 por 12,7, recuerdan este tamañito que era el que viene por defecto, le voy a decir que mida 12 por 12. 12 y 12. Bien. En principio, si yo utilizo bien las etiquetas, la leyenda no la voy a necesitar más adelante, así que se la puedo quitar en su momento. Así que voy a hacer lo siguiente, voy a agregarle las etiquetas de datos. Bien, y acá es de destacar lo siguiente, les quiero destacar lo siguiente. Vieron que cuando nosotros apretamos el signo de más para agregar cosas en el otro gráfico, teníamos un montón de elementos. Bueno, este tiene solo los que corresponden. Por ejemplo, acá no hay ejes. No corresponde que haya ejes porque es un gráfico circular. Y así otros elementos que no corresponden que estén acá. Si no hay ejes, no hay líneas de la cuadrícula tampoco, por lo tanto no hay forma de activarlas allí, de activarlas o desactivarlas. Entonces, eso es un concepto. La cantidad de elementos disponibles está de acuerdo al tipo de gráfico. Bien. Es inherente a eso. Entonces le voy a poner las etiquetas de datos, se las voy a habilitar, pero resulta que las etiquetas de datos, que por cierto tiene varias posiciones, yo puedo, en general dejo que decida Excel. Si yo le pongo acá etiquetas de datos, simplemente cliqueo la casilla correspondiente, ella me lo pone como ajuste perfecto. La planilla me pone las etiquetas como ajuste perfecto, así que van a estar en este caso dentro de las porciones aquí del gráfico circular.
Una vez que tengo eso, voy a seleccionar las etiquetas y acá voy a modificar las etiquetas. Y bueno, acá apelo un poquito a la memoria de ustedes, que hace un ratito nosotros hicimos cuando seleccionamos una cosa y queríamos modificar eso para que apareciera el panel acá. Tenemos dos maneras. Una era ir a la pestaña formato de herramientas de gráfico a la izquierda de todo, donde dice lo que tengo seleccionado, dice serie, unidades, etiqueta de datos, y le pongo aplicar formato a la selección, sé que me va a aparecer el panel acá. Pero lo puedo hacer de la segunda manera, es botón derecho, formato de las etiquetas de datos, y aparece también el panel. Bien. En general, el panel aparece enfocado para lo que queremos, lo principal de la etiqueta en este caso, de lo que queremos modificar. Lo principal o lo más importante en este caso es qué aparece en la etiqueta. Dice que aparece el valor de la etiqueta. Yo le voy a decir que aparezca el nombre de la categoría, esto es las marcas, y que aparezca el porcentaje, y le voy a sacar el valor. No quiero saber el número, quiero saber el porcentaje que cada marca ocupa. Bien, entonces al ponerle el nombre de la categoría me aparecieron las marcas acá, ya no necesito la leyenda, la voy a señalar y la voy a suprimir, que es lo mismo que hacer que no quiero más la leyenda. Ahí el gráfico se representa de otra forma, distribuye de otra manera. Y voy a trabajar un segundito más con las etiquetas de datos, que en este sentido, en las opciones de la etiqueta de datos, en la parte del número, una cosa, esto se forzó a nueva línea en todas las etiquetas, pero habitualmente está con un punto y coma acá, así que si ustedes quieren forzarlo a nueva línea, está bien. Cuando hay más de un elemento en la etiqueta, está bueno que cada elemento esté en una línea. Eso quiere decir en nueva línea ese de ahí. Ahora voy a ir más abajo, como les decía, a la parte del número, y le voy a decir que el formato del número que aparece en la etiqueta sea del tipo porcentaje, porque son porcentajes ahora. Entonces eso me va a dar porcentajes con tantos lugares decimales. Esto es ahí, 2 lugares decimales, de tal forma que los datos, lo que antes era 17, ahora se ve como 16,61. Tenemos una precisión mayor de lo que teníamos. Bien, en principio voy a volver a cambiarle el tamaño, porque ahora me di cuenta de que el 12 de ancho está muy bien, pero el 12 de alto es un exceso. Así que podría ponerle un 9 de alto, y el gráfico sigue representándose de la misma manera. En los gráficos de tipo 3D, independientemente de qué gráfico se trate, de qué tipo de gráfico se trate, si es en 3 dimensiones, podemos cambiar el ángulo X y el ángulo Y para la representación. Así que si yo hago botón derecho, giro 3D, el panel de acá me dice formato del área del gráfico, giro 3D, y le voy a decir que tenga 40 y 30 perdón, esto estaba bien en 15 ahí. En este caso el giro X se lo voy a dejar para que empiece a las 0 horas del reloj acá. La primera serie es Honda y va a ser la primera de acá en sentido horario. Y esto es lo que hace, en este caso podría interesarme la perspectiva, que fue lo otro que moví acá sin querer. Lo voy a dejar, estaba bien en 15 o 20, ahí estaba bien. 50 grados para que lo vea más de arriba, digamos, a mi gráfico. Que haya modificado algunas cosas a mano, yo le dejé el estilo por defecto. Vale decir que acá quedó con el que tenía por defecto. Podría eventualmente cambiarle de estilo para que el gráfico me quedara más elegante. Bueno, esto depende de la versión que tenga en la galería, lo mismo que tenga acá. Esto depende de la versión de Excel. Ha cambiado de una versión a la otra el aspecto de los. En cualquier caso,
por ejemplo, este que tiene el fondo negro, existe en todas las versiones. Debemos volver a sacar la leyenda porque este incluye la leyenda que nosotros no la queremos por las razones que les dije. Bien, en principio, bien, obtuvimos ese gráfico. Bueno, y otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de gráfico que está interesante también. Cuando en nuestro grupo de datos, en nuestro conjunto de datos, nosotros tenemos números de diferente tamaño, muy notoriamente, estos son, las unidades obviamente son muy pequeñas con respecto a los importes, eso, la razón es porque los autos valen mucha plata, entonces cada unidad vale algunos miles de dólares y por lo tanto es notorio que si 142 coches de tal marca valgan esa cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer, yo quiero representar en el mismo gráfico ambos datos. Como para eso existe un tipo de datos, un tipo de gráfico, quiero decir, disculpen, un tipo de gráfico específico, se llama gráfico de cuadro combinado y me permite hacer este tipo de cosas. Así que simplemente señalo todo esto y voy a ir a insertar gráficos y acá tenemos insertar gráfico combinado. Esta puede ser una versión y esta mejor porque tiene un eje secundario, entonces una cosa está con respecto a un eje y la otra cosa está con respecto al otro eje. Bien, entonces ahí tenemos la variación. En este caso, el tamaño, voy a imitar el tamaño de altura de que es 9 centímetros, y el ancho yo le voy a dejar, o capaz que le pongo un poco más, entonces le voy a decir de alto 9, pero de ancho en vez de 12,7 le voy a poner 14. Ahí está. Bien. Y puedo elegir un estilo acá o cambiarle la paleta de colores después que elija el estilo. Voy a elegir el estilo primero. Voy a elegir un estilo. Ese de allí, por ejemplo, que tiene una cierta trama en el fondo ahí. Y luego voy a ir al color y le voy a elegir otra paleta diferente. Bien. Como es notorio, el título del gráfico dice es título del gráfico simplemente porque no sabe qué poner acá Excel, porque tenemos dos series. Entonces vamos a tomar el título y le vamos a poner importación en unidades y dólares. Ya nos queda ahí eso modificado. Vieron que en definitiva la mayoría de las ocasiones no es necesario que nosotros intervengamos en alguna parte en particular del gráfico, o sea que con lo que las herramientas que se nos proporcionan es más que fácil resolver los gráficos y sin necesidad de meter mano en cosas puntuales. Hay veces que, porque queremos, como en el caso de las etiquetas anteriores, que cambie lo que está representado, entonces ahí tenemos que profundizar un poquito en nuestro trabajo. Bien. Bueno, con respecto a las imágenes, nosotros acá trabajamos con gráficos, introdujimos las formas. Les puedo sugerir una cosa acá, podría estar interesante, que nosotros construyamos aquí una forma, insertemos, mejor dicho, una forma de tipo rectángulo también, así, para
que oficie de contenedor de esos dos gráficos. Entonces, como hoy la tiro para el fondo, le pongo que se vaya para el fondo, y oficia de contenedor, siempre queda más elegante que queden flotando ahí. Puedo eventualmente cambiar de aquí el estilo de la forma que mandé para el fondo. Le puedo cambiar el estilo de tal manera que se vea de otra manera. Una buena cosa cuando hacemos acá, esto tiene el propósito de contener a los otros elementos que allí hay. Bien, entonces una buena cosa podría ser agrupar las tres cosas. Yo hago clic en la forma de externa, en forma de rectángulo. Control, clic en un gráfico y clic en el otro gráfico, tengo las tres cosas seleccionadas de manera simultánea. Cuando voy a herramientas de dibujo, formato o formato de forma, como me dice a mí acá, en el sector organizar tengo un botoncito bastante peculiar que me ayuda a agrupar. Entonces ahora esto puede ser tratado como un conjunto. Puedo ponerlo en otro lugar allí en la hoja, ¿no? Podría, por ejemplo, insertar otra forma bastante habitual. Se llama cuadro de texto. Yo uso frecuentemente cuadro de texto para ponerle las letras de los ejemplos, de los ejercicios, quiero decir. Entonces inserté ahora un cuadro de texto al que le voy a poner los gráficos representan respectivamente las unidades en porcentaje de las marcas con respecto al total y la comparación de la variación de unidades y dólares por las marcas. Información adicional para los usuarios. Esto a mí me gusta eventualmente darle algún aspecto un poco más atractivo que lo que viene originalmente, así que voy en general elijo algún formato de forma por allí. Puedo decirle que en lugar de estar relleno con un color plano, que esté relleno con un degradé. Puedo decirle que el contorno sea de algún color en el contorno de la forma. Ahí, como tengo seleccionado el cuadro de texto, se está refiriendo a eso, que tenga determinado color un poco más fuerte de lo que tiene para que se note. Y los efectos están buenos. También puedo, por ejemplo, agregarle un efecto de sombra. Entonces, cualquier cosa que quiera modificar de la letra, tengo que ir al inicio y, por ejemplo, ponerle un color distinto. Y entonces, con algunos clics extras, estoy modificando el aspecto de ese. Bueno, y por último, para redondear el tema, yo les había dicho que nosotros podíamos calcular estos porcentajes dentro de la tabla, los efectos de
de comparar si esto estaba bien calculado. Yo sé que está bien porque tenemos que confiar, lo hace muy bien esto, pero nosotros de todas maneras podemos hacer esto, agregar una columna en la tabla. Vieron cómo lo hice, me paré dentro de la tabla y extendí el alcance de la tabla, donde le voy a poner de título porcentaje de unidades. Bien, y acá voy a hacer lo siguiente, le voy a decir que me divida lo que hay en ese casillero de unidades de esa línea, o sea, señalé ahí, me puso así, quiere decir unidades de esta fila, dividido la suma de unidades. La suma de todas las unidades es el 100% y las unidades puntuales es el valor puntual. En principio esto me extiende, como estoy adentro de una tabla, la fórmula se extiende sola a todos los lugares y me lo pone en formato, el formato no es el formato adecuado, no me lo expresa como porcentaje, todavía no se dio cuenta que esto era porcentaje, pero es tan simple como ir a la pestaña inicio en el sector número, desplegar y ponerle porcentaje allí. Bien, y como efectivamente podemos leer en el gráfico y comparar ahora con la tabla, dice allí que Honda es 16,61 y así sucesivamente, 23,51, 18,3. Esa es una cosa adicional, un cálculo dentro de una tabla que es similar a cualquier cálculo de Excel que pudiera hacer, pero al ser una tabla el programa nos expresa las referencias de esa manera. No se refiere a celdas, sino que se refiere a partes de la tabla, unidades y unidades respectivamente. Pero muy bien. Voy a volver a guardar los cambios y a continuación vamos a trabajar un poquito con imágenes. En ocasiones es conveniente o es necesario utilizar alguna imagen para ilustrar alguna parte de nuestro trabajo. Excel tiene un conjunto de herramientas que nos permiten trabajar con imágenes que hacen bastante llevadero el trabajo con imágenes, que puede resultar complejo si no fuera así, si no tuviera las herramientas necesarias para trabajar con ellas, por lo menos en forma básica. A la hora de insertar imágenes, yo voy a agregar una nueva hoja en el libro acá, que le voy a poner auxiliar para las imágenes aquí, para importar, traer imágenes de alguna manera. En principio nosotros podemos insertar imágenes desde el sector ilustraciones de la pestaña insertar. Podemos hacerlo desde un archivo contenido en nuestra máquina, desde un archivo. Ahí podemos ir más allá de nuestra máquina. Acá, imágenes, este dispositivo me busca dentro de las imágenes que tengo en esta máquina. Y después tenemos imágenes en línea o imágenes de archivo, imágenes en línea. La experiencia puede ser distinta, puede variar bastante de una máquina a la otra y dependiendo de la imagen que quiera hacer. Entonces, en general, terminamos decantando por lo siguiente: por buscar una imagen de forma externa mediante algún buscador de navegador y buscador de internet, que en este momento se está negando a abrirme a mí acá. Ahí va, voy a abrir una ventana nueva de Chrome. Ahí va. Bien. Y acá le voy a decir que voy a buscar imágenes y voy a buscar un auto, por decir algo. Por ejemplo, voy a buscar un Toyota. Un Honda, vamos a buscar un Honda Civic, por decir algo. Y le voy a poner
que me busque este tipo de imágenes, JPG, de tal manera que la imagen esté un poco más encuadrada en cierto tipo y no me traiga cualquier cosa, porque puede ocasionar que tenga alguna dificultad a la hora de trabajar con ella. Bueno, entonces, dependiendo de lo que yo necesite, voy a elegir alguna imagen. En general trato de que no tenga fondo, de tal forma que sea más fácil quitárselo. Si no tiene, por ejemplo, tiene todo liso en el fondo, voy a entrar allí. Eso es, ahí está. Entonces aquí podría, por ejemplo, decirle, acá tengo dos chances. Si yo le pongo copiar imagen y luego regreso a mi planilla, me paro en un lugar de la hoja y le digo que me pegue, esto me va a pegar la imagen que estaba copiada en el portapapeles. Aquí me quedó bastante pixelado porque yo agarré una imagen que no tenía no tenía muchos píxeles, pero vamos a ver qué experiencia tenemos si lo hacemos de la otra manera. Vamos a decir que baje el archivo. Entonces aquí, ahí va, le voy a decir, no, ya estaba medio pixelado ya de por sí. Voy a entrar en otro y le voy a decir que lo guarde. Le voy a decir guardar imagen como. Le voy a poner en acá, voy a poner. Bien, me acabo de dar cuenta de que este no me va a servir, así que vamos a elegir otro porque el formato no era el adecuado. Guardar imagen como, a ver ahora, sigue siendo otro tipo de imagen que no me va. Ahí va, este es PNG, por lo pronto es mejor que lo que me estaba ofreciendo antes, por lo pronto para el manejo. Ahí está, aquí. Y es un Honda, dijimos. Honda. Bien. Una vez que lo guardé, lo almacené en mi disco, me voy a parar en la hoja y le voy a decir insertar ilustraciones, imágenes de este dispositivo y voy a ir a buscar a donde lo dejé. Bien, ahí tengo. Entonces tengo dos imágenes que vamos a ver qué posibilidades nos da Excel para trabajar. En principio, si yo quisiera, por ejemplo, que esto me ofreciera el color transparente en el fondo, vamos a ver qué pasa con este. Si en herramientas de imagen formato, a la izquierda acá puedo o pedirle que me quite el fondo y está bastante bien. Me lo recortó mucho, así que voy a intentar deshacer eso. Ahí va. Y lo voy a hacer de otra manera. Hay una manera de modificar el color definiendo color transparente, lo que en este caso está como gris ahí en el fondo, y este funcionó mucho mejor que eso. Miren ahí, ¿bien? Entonces quedó transparente la mayoría de la imagen, quedó la sombra y quedó bastante bien. Otra herramienta re útil a la hora de trabajar es el tema del recorte. En las herramientas de imagen, formato, allí yo puedo ir a la derecha donde dice tamaño y decirle recortar y que me quite algún exceso que puedo considerar en la imagen. Ahí está, por ejemplo. Y devuelvo la herramienta de recorte. Entonces ahí tengo una imagen que puede utilizar en otras cosas. Vamos a ver qué nos pasa con esta. Bueno, vamos a intentar quitar el fondo. También tengo algún problema acá. Esto violeta me lo va a quitar junto con todo el fondo, entonces me va a recortar bastante el auto. Podría
intentar marcarle cosas que quiero que mantenga sin necesidad de, ahí va, en este caso podría, por ejemplo, recuperar parte del neumático. El asunto es que esto funciona por capas. A ver si le digo mantener cambios. Pues quedó bastante feo. Le voy a ir para atrás y descartar los cambios. Entonces voy a hacerlo nuevamente con la herramienta de recortar, de definir el color transparente, y esta experiencia sí fue mucho mejor que la otra de quitar el fondo. Bueno, en ambos casos no necesita mayor recorte porque vieron que los puntos de arrastre están bastante cerca al auto acá. Y otras cosas, herramientas adicionales, por ejemplo, esto me ofrece una galería con estilos de imagen que me permiten, por ejemplo, ponerle algún tipo de marco. En el caso mío, como yo le hice transparente, puede ser que tenga alguna dificultad con eso. Entonces, y también con de acá podría llegar a tener algún tipo de problema. Entonces voy a volver a insertar el Honda rojo ese desde aquí. Y con esta versión de la imagen le voy a decir que me ponga alguno de los preestablecidos. Alguno de los preestablecidos. Me gusta que tiene sombra y un marco bien sutil. Tiene un marco bastante paliducho ahí y tiene una sombrita, entonces queda bastante elegante. Bueno, en cualquier caso, nosotros podemos utilizar estas cosas como, por ejemplo, relleno de alguna cosa. Entonces voy a ir a este gráfico que lo tenía en una hoja alojada sola y voy a poner la imagen del Honda rojo, que es transparente en parte, como fondo del gráfico, a ver cómo me va. No prometo nada. No tengo idea si va a funcionar, así que esto tiene muchas variantes, muchas variables, así que voy a copiar al portapapeles esa imagen, voy a ir acá, voy a establecer que estoy con el área de gráfico, formato del área del gráfico, y a donde dice relleno voy a elegir relleno con imagen o textura y le voy a decir que pegue lo que hay en el portapapeles. Bastante bien. Y ahí le voy a decir que, pero ahora se me ocurrió otra cosa, en lugar de rellenar el área del gráfico voy a rellenar el área de trazado porque tiene las proporciones más parecidas a lo que es el auto. Ahí está, bien. El asunto cuando relleno algo con imagen, normalmente le tengo que dar alguna transparencia para que aparezca como marca de agua y no con toda la nitidez, porque puede afectarme la visualización le puse un 70% de transparencia, se ve, pero se ve apenas allí. Entonces ahora, si voy al área del gráfico y le pongo un relleno sólido, por ejemplo, de un rosadito, bien clarito, ahí obtuve. Bien, capaz que aquí la serie me conviene que en lugar de anaranjada sea roja, ya que puse todo rojo por todos lados. Entonces señalo la serie, le digo relleno sólido de color rojo. Y efectivamente utilizamos entonces una imagen para rellenar una parte de algo que ya teníamos prehecho, que era el gráfico. Bueno, y así podemos utilizar esas imágenes para diferentes cosas. En general, esto no quiere decir que sea siempre así, pero en general es conveniente siempre pasar por este paso intermedio, de tal manera que el programa me permite utilizar las herramientas que tiene disponible a los efectos de hacer modificaciones en las imágenes. O sea, si yo
inserto la imagen en una hoja común de Excel, tengo la posibilidad de usar las herramientas que me permiten modificar la imagen para luego utilizarlas en otro lugar, ¿no? Puedo intentar hacerlo directamente. Por ejemplo, aquí si yo me ponía en el área de trazado y le decía que relleno con imagen o textura y le pongo insertar, acá me da las opciones de salir a buscar la imagen a otro lugar. Sin embargo, si yo la tengo ya en el libro, simplemente la copio al portapapeles y luego la utilizo en cualquier lugar donde lo necesite. Muy bien. Bien, a continuación el ejercicio que involucra todos estos conocimientos que fuimos adquiriendo. Bien, comencemos con la resolución entonces del ejercicio propuesto para esta séptima clase. Vamos a abrir el archivo que está sin resolver. Ejercicio sin resolver, ejercicio 7, clase 7. Bien, se trata de gráficos y algún trabajo con imágenes y formas, este ejercicio. Dice que, primero que nada, vamos a salvar el archivo con el agregado de resuelto, como hacemos siempre, de tal forma de tener las dos versiones de el mismo. Bien, convertir el rango de datos de los países del Mercosur en una tabla, así que insertar una tabla donde hay cabezales. Eventualmente, si quieren, pueden elegirle algún otro tipo de estilo a la tabla aquí. Colocarle los formatos adecuados al título de la planilla, utilizar un estilo de título 2 y a los números que representan la población, superficie y densidad respectivamente. Así que voy a señalar estas 4 celdas y le voy a poner título 2, estilo de celda, título 2, a eso de allí, y voy a formatear esto de acá. Bien, en principio estos dos números de superficie y población lo voy a poner como número con separador de miles y sin decimales, y en el caso de la densidad le voy a poner simplemente número. No voy a necesitar el separador de miles jamás para la densidad, porque nunca puede ser un número mayor que 1000. Bien, en cualquier caso puedo establecer un ancho para las columnas de 14 o algo así, de tal forma que esto quede más bien. Generar, en base a los datos de la superficie, un gráfico de barras en 2 dimensiones, darle al mismo un tamaño de 9 centímetros de alto por 14 de ancho. Bien, en base a la superficie, así que insertamos esto de acá, sobre eso de acá, quiero decir, un gráfico de barras. Recuerden que las barras están en el mismo botón que las columnas, en 2 dimensiones, y en este caso agrupadas o apiladas va a ser lo mismo. Vamos a hacerlas apiladas porque hay una serie sola en este caso. Ahí está. Bien, lo voy a colocar por aquí abajo. 9 de alto, 9 centímetros en el alto y 14 centímetros en el ancho. Bien. Aquí puede llegar a ser una buena medida. Hay que intervenir en cierta forma en alguna cosa. Podemos hacer que nuestros datos del eje se vean de forma más adecuada. Entonces, en este caso voy a señalar las etiquetas del eje de valor
voy a invocar la herramienta que me permite el panel, botón derecho, formato del eje, el panel que me permite modificar esto y puedo cambiarle a la alineación con un ángulo personalizado de menos 45 grados. Esto hace que las etiquetas queden inclinadas de tal forma que no se superpongan unas con otras. O podría eventualmente ponerlas en forma vertical, pero me parece que queda mucho más elegante con esa inclinación que poniéndola en forma vertical. Bien. Es una intervención posible a la hora de trabajar entonces con el eje de los valores. Otra posibilidad, ya es más sofisticado, es modificar el formato del número para que aparezcan con una M de millones o miles multiplicado por K, que es 1000. Pero eso es otra posibilidad, no nos vamos a meter en semejante lío. Bien, no nos pide, pero podemos hacer que agregarle las etiquetas de datos. En este caso, como yo elegí el gráfico de barras apiladas, el dato queda en el medio de las barras, pero tenemos una cosa que nos juega en contra y es que las barritas que generan Uruguay y Paraguay son muy pequeñas. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ir acá y le voy a cambiar el tipo de gráfico para el primero que se me sugeriría, que sería ese de ahí. Entonces ahora sí tengo la etiqueta al final de cada una de las barras, se supone, etiqueta de datos, donde me la puso, vamos a ponerla en el extremo externo. Ahí va. Entonces ahora tengo claramente ahí cuánto es la superficie de cada uno de los países. Bien, en cualquier caso, cuando se trata de un gráfico que tiene una sola serie, nosotros podemos modificar el ancho del rango de la serie de tal manera que la distancia que hay entre un punto y otro sea menor. Está en determinado número dependiendo del tipo y el subtipo de gráfico. En este caso dice 150%, lo voy a establecer a 50%. Ahí se acercaron las barritas. Quedaron con mayor cuerpo, digamos, las mismas. Bien, esa parte quedó. Seguimos. Voy a cerrar el panel. Cuando lo necesite, lo llamaré de nuevo. Generar un gráfico circular con los datos de la población y presentar las etiquetas de datos. En las etiquetas de datos, los porcentajes de cada población con respecto a la población total del Mercosur. Así que me pide un gráfico circular de los países con respecto a su población. Una vez que tengo esto seleccionado, voy a ir acá y le voy a decir gráfico circular. Y con el botoncito de agregarle las etiquetas, le voy a agregar las etiquetas de datos y voy a hacer, esto lo hicimos en la clase, podemos poner acá que las etiquetas estén en la parte externa. Bien, vamos a poner en el extremo externo y después en su momento vamos a correr las que se superponen. Las de Paraguay y Uruguay se están superponiendo ahí. Cada punto de la serie debe tener como relleno la bandera del país. No, vamos al porcentaje, me olvidé. Una vez que tengo la etiqueta seleccionada, le digo formato de las etiquetas de datos y le digo que ponga el porcentaje. Les saque el valor. Recuerden que siempre que pongan porcentaje tienen que poner acá el formato de porcentaje en la parte del número para que en la parte del número le pongo categoría porcentaje porque así me pone con dos lugares atrás de la coma de tal forma. Bien. Por ahora, y como no me menciona para nada el tema del tamaño, lo voy a dejar por ahí el tamaño, pero seguramente me convenga cambiarlo o alguna locación diferente.
cada punto de la serie debe tener como relleno la bandera del país correspondiente. Entonces empiezo por este. Dice la leyenda que Argentina es el que está en azul, así que señalo el azul y lo dejo señalado. Y voy a las banderas y escojo la de Argentina. Le voy a poner copiar para alojarla momentáneamente en el portapapeles. Entonces voy al punto de Argentina, que yo ya lo tenía seleccionado, así que con seleccionar el gráfico ya fui hasta ahí. Relleno con imagen o textura, portapapeles. Me rellena con la bandera de Argentina. Sigo por el segundo, que es Brasil. Vuelvo a las banderas, señalo la bandera de Brasil, botón derecho copiar para alojarla en el portapapeles momentáneamente, vuelvo al gráfico, relleno con imagen o textura, portapapeles. Bien, señalo el punto de Paraguay y voy a buscar la bandera de Paraguay. Copio la misma, voy aquí, relleno con imagen o textura, portapapeles. Y por último, que ni se va a notar por lo chiquito que queda, vamos a utilizar la bandera de Uruguay para hacer lo mismo. Copio aquí, voy hasta aquí, señalo el gráfico, por lo tanto el sector señalado es el de Uruguay en este caso. Relleno con imagen o textura, portapapeles y ahí quedó la bandera de Uruguay. Bien, cumplimos con esa parte del objetivo. Colocar el gráfico en una hoja exclusiva de gráfico denominada población, y acá se nos va a solucionar el problema del tamaño. Una cosa, esto lo voy a hacer de motu propio nada más. Me gustaría que el relleno del gráfico fuera otro color. Lo puedo hacer después también. Así que vamos a cambiar esto. Recuerden dos formas, una de ellas era botón derecho mover gráfico y acá hoja nueva y ahí le voy a poner población. Bien, una vez que tengo esto acá y con el gráfico seleccionado desde el borde externo, voy a hacer formato del área del gráfico y le voy a decir relleno con degradé y elijo el primer degradé preestablecido. Ahí está bien. En estas circunstancias puedo tomar una por una. Acá tienen que hacer la selección de esta manera para las etiquetas. Hacen clic arriba de todas al principio y después hacen clic en la que les interesa mover en ese momento. Eso no. La que les interesa mover en ese momento y la colocan en forma más adecuada donde debe, porque bien. Esta me quedó sin la línea guía, así que se la voy a poner. Línea guía, sí la tiene, pero no se nota. Bien, me la alejé demasiado quizá. Bien, ahí va. Muy bien, ahí quedó entonces. Podríamos incluirle la etiqueta, esto no nos lo pide la letra, pero podríamos agregarle a la etiqueta el nombre del país y por lo tanto podemos prescindir de la leyenda y por lo tanto el gráfico se va a poder distribuir de otra manera. Entonces ahí por ejemplo, ahí está. Bien, ahí tenemos entonces el gráfico distribuido de otra forma con respecto a la al área del gráfico. Pero muy bien, ahí estamos entonces, esa sería la solución de esa parte.
Bien, voy a colocar el gráfico de población en segundo término, acá sea que dejo los datos primero, luego población, después vienen las banderas y los datos auxiliares que se utilizan más adelante en este mismo ejercicio. Bien, seguimos. Generar un gráfico combinado donde se represente la población y la densidad de forma de columnas y líneas. Utilizar el diseño que ofrece doble eje para el gráfico. Y darle un tamaño de 9 por 14 centímetros respectivamente. Bien, así que población y densidad. Contra los países voy a graficar población y densidad. Y le voy a insertar un gráfico combinado. Dice que utilice el que tiene doble eje, por lo tanto voy a utilizar el que está segundo aquí. Bien, voy a ir al formato y le voy a dar 9 por 14, tamaño que la letra me pide. Bien, voy a correr momentáneamente la letra y después la leo desde el costadito ahí. Porque necesito poner esto un poco alineado ahí. Bien. Cubrir el gráfico inicial, el anterior que medía también 9 por 14, el anterior al circular, inclusive el primero que hicimos, y el último creado, o sea este, con un rectángulo y enviar el rectángulo que voy a crear al fondo para que quede como oficiando de contenedor de las otras cosas. Así que voy a insertar ilustraciones, formas, el rectángulo, lo dibujo y inmediatamente voy a formato de forma, organizar, enviar atrás, despliego, enviar al fondo, de tal manera que ahora tengo un contenedor para estas cosas. Recuerden que siempre estamos a tiempo de agrupar estas cosas de tal forma que quede todo junto, así. Clic allí, control y con las tres cosas voy otra vez a formato de forma y agrupar. Entonces ahora tengo un contenedor que contiene efectivamente esas cosas. Agregar los datos correspondientes a Venezuela desde la hoja que se llama datos auxiliares a la tabla y observar los cambios en los gráficos y si fuera necesario corregir la apariencia de los mismos. Seguramente vamos a tener que poner la banderita de Venezuela en el gráfico que tiene las banderas. Bien, así que voy a correr esto un poquito para abajo porque me voy a parar en el último dato de la tabla, le voy a dar un tabulador y voy a poner los datos que están en la hoja de aquí, en los datos auxiliares, copio estas cosas y voy a los datos, me paro debajo de Uruguay ahí y le pongo que pegue. Le voy a decir que conserve el formato pegando solo los valores. Y ahí entonces ahora voy a tener un quinto país en mis gráficos donde aparece representado la población, la densidad y la superficie en estos gráficos de acá. Veamos qué pasó con el gráfico de población y efectivamente se agregó un sector más que dice Venezuela con el 9,48% de la superficie total del Mercosur, pero hay que le falta la banderita. A esto se refería la letra cuando me dice que tome la bandera desde algún lugar, por allí en este caso están datos auxiliares también, que la copie y que corrija ese punto de datos, botón derecho, formato del punto de datos, relleno con imagen o textura, portapapeles, y ahí tenemos entonces ajustado también este gráfico. Bien,
Voy a guardar los cambios que hice en el ejemplo. Voy a cerrar el panel que ya no lo necesito. Eventualmente la letra la corto y la voy a poner en la hoja de datos auxiliares. Ahí va. Entonces el ejercicio solucionado, queda solamente los datos y el conjunto que conformamos con estos gráficos. Bien, una cosa adicional que podríamos hacer es tomarnos, en este caso yo ya no voy a necesitar ni la cuadrícula ni los cabezales de mi hoja, por lo tanto simplemente voy a ir a vista. En el sector mostrar de la pestaña vista le saco la línea de la cuadrícula y los encabezados. Entonces esto queda presentado de una forma mucho más elegante. No tengo allí las rayitas ni las letras y números que no son de utilidad en este caso. Muy bien, y eso fue todo para el ejercicio.